política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, muy bienvenidos a otro de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Por más que queremos, Alfredo, concentrarnos en temas que hemos preparado sobre el aniversario de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la defensa de la Comisión de Derechos Humanos, pues surgen temas. Oh, pero qué temas. Que no son ineludibles, ¿no? Que no podemos dejar de comentar. Entonces, vamos a pasar aquí un video del presidente López Obrador, quien recientemente, a partir de un artículo de un periodista que se llama Tim Golden, que en un tiempo fue del New York Times, hace ya más de 30 años que no es, pero que escribe y que sigue teniendo bastante referencia, hizo un señalamiento de que el presidente había recibido dinero del narco en el 2006, en su campaña de 2006. Nunca dicen que el presidente, dicen que fue gente cercana a él, pero que era para el presidente. Eso ha generado un gran debate y queremos decirles, el presidente con una gran señorío y con una gran dignidad hace esta referencia. Adelante, video. Que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara a alguien, sí, de que está cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada. Sí, pero esa es una cuestión informal. Yo no acepto eso. Sí, yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. No, esto, ¿para qué vamos al formalismo? Sería como presentar un recurso de apelación en el Poder Judicial de México. Bien, vemos la respuesta digna del presidente. Es decir, en los Estados Unidos, tú comentaste algo que quisiera que comentaras en estos momentos. Sí, unos académicos americanos que han estudiado mucho la relación y sobre todo la relación de los dos gobiernos de Estados Unidos y México, sobre todo los puntos de conflicto que históricamente se han dado, pues siempre, o por lo menos los últimos 40 años, 30 años, siempre aparece el tema del narcotráfico, ¿no? Que es un tema en el que ha habido muchos desencuentros. Bueno, nada menos en 85 fue lo de Enrique Camarena y Caro Quintero, que fue un momento de mucha tensión entre los dos gobiernos, pero nunca ha dejado de haberlo. Y decía este académico, un profesor de la Universidad de Georgetown, a quien tú conoces, en un artículo publicado, dice, lo que pasa es que a las agencias gubernamentales del gobierno de Estados Unidos, del gobierno federal, tienen mucha autonomía, ¿no? Es decir, no es, en principio, la forma en la que funciona el gobierno federal de Estados Unidos no es tan vertical, sobre todo para algunas agencias, evidentemente algunas que tienen trabajo fuera de Estados Unidos, como es el caso de la DEA, ¿no? Que es desde donde se originó todo este tema, ¿no? Entonces decía este profesor, el problema que sucede a veces con la DEA y el caso de México es que estas agencias siempre van a pelear cada año presupuestal, van a pelear por más presupuesto. Y para pelear por más presupuesto, pues tienen que dar resultados. Tienen que mostrar que lo que están haciendo está dando resultados para el gobierno o para Estados Unidos. Entonces, en ese afán, es muy común que a veces las agencias, sin consultar a sus superiores, que en este caso es el Departamento de Justicia, con esa autonomía
pues hacen maniobras que ellos suponen que les van a redituar en términos de que van a tener mejor forma de trabajar, en este caso, pues en la DEA en México. Y eso a veces no se percibe desde México, pero claro, o sea, ¿por qué hago esta reflexión con esa observación del profesor Bailey? Porque dice, en México tienen que estar conscientes que en los Estados Unidos las agencias se mueven con mucha... No quiere decir que un desencuentro de este tipo haya sido ordenado por el presidente Biden, ni siquiera por nadie alrededor de él. No, las mismas agencias, el FBI, sobre todo la CIA y la DEA, tienen muchísima autonomía. Y no hay que perder de vista que la DEA, aunque es una agencia encargada de aplicar la ley, de la aplicación de la ley, es una agencia que se mueve en lo gris, ¿no? Entre lo legal y entre lo ilícito, porque todo el mundo del narcotráfico pues es un mundo en el que no es lo mismo que el FBI. Que el FBI, su propósito es traer a gente, llevarlas ante un juez y obtener sentencias. El caso de la DEA y del narcotráfico es un mundo un poco más opaco, ¿no? Entonces, esto nada más para que quedara claro que es posible que lo que estamos viendo surgió, y ni siquiera de los jefes o algún jefe de la DEA, de elementos de la DEA, y que también ellos traen su mismo juego y que hayan soltado esta versión de un asunto que se investigó en el 2006 y que está cerrado, y que lo hayan hecho pues porque ellos consideraron que al impactar al gobierno del presidente López Obrador negativamente cuando hay elecciones, pues eso le va a beneficiar de alguna manera a esa agencia gubernamental. Pero el presidente hizo muy bien, el presidente López Obrador hizo muy bien. Eso a mí no me importa, o sea. Pero Alfredo, pero yo creo que también está vinculado políticamente, porque no es solamente un asunto de la DEA, claro. Porque siempre que se va a terminar un sexenio, siempre vienen ataques contra el presidente que va saliendo, como con el propósito de debilitarlo, ¿no? Debilitarlo. Y tú lo has señalado muy bien. Pues, lo que tú dices es cierto. Las agencias norteamericanas no están centralizadas como las mexicanas, y tienen una gran capacidad de autonomía, y por eso es muy común que saquen este tipo de versiones, pues para ver qué cae, porque en río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, sí, sin embargo el presidente la toma muy a pecho, y el presidente dice, no, sí, ya, porque después de esta declaración sale un funcionario menor del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Justicia, ¿no? Que dice, no, ese asunto finalmente no se investigó, fue una denuncia ahí que la vimos y la sacamos y la investigamos y vimos que no había nada, y ahí la dejamos. Entonces el presidente dice, no, yo no acepto ese tipo de explicación. Para mí, el presidente de los Estados Unidos o su gobierno tiene que darme una explicación y una disculpa, porque no quieran que me siente con ellos a hablar de fentanilo y de narcotráfico y de migración, y me están acusando. Claro, no lo acepto. Y alguien del mismo gobierno está llevando a cabo esta acción concertada, porque fueron 3 publicaciones al mismo día. Entonces, ¿no? bueno, obviamente Claudia X González, la señora que vende gelatinas y ahora candidata, pues todo el mundo se ha agarrado de eso para señalar que México es un narcoestado. Sí. Entiendo que las oposiciones tomen este tipo de argumento para llevar agua a su molino, pero es irresponsable. Es irresponsable porque se están llevando a todo el país, pues sí, porque si tú atacas al presidente de México, si fuera López Obrador ya un ciudadano, pues bueno, ahí se defiende, pero es el presidente de México y está en una serie de negociaciones internacionales y le estás diciendo narco. Sí, aquí el problema que tiene la oposición, y creo que ese explica por qué están haciendo también eso, digo, aparte de porque no tienen mucha creatividad, es porque no tienen nada más que ofrecer. No, nada, porque están buscando el escándalo. Todo lo que hace es buscar un escándalo. Yo como candidato siempre dije, yo voy a proponer porque yo no puedo ser más porque el otro sea menos. Claro, ¿no? claro. O sea, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué quieres hacer con este país? ¿Qué vamos a hacer con el petróleo? ¿Qué vamos a hacer con el agua? ¿No? Con el agua, que es un problema. ¿Qué vamos a hacer
con los problemas de inseguridad, del crimen organizado. No he oído una sola propuesta, solamente criticar. Y el presidente no sé qué, y el presidente no sé qué, y el presidente, y Claudia, no hay propuesta. No hay nada. Pero bueno, el presidente puso en una situación difícil al gobierno norteamericano. O me dan una disculpa o ya no me siento con ustedes. Eso es muy claro, no lo dice así, pero ese es el significado. Entonces, pero vamos a pasar a otro tema también controversial. Todos los candidatos, el que empezó con esto fue Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas fue el primero que fue a Estados Unidos a buscar apoyo con los mexicoamericanos y encontró mucho. Sí. Cuauhtémoc Cárdenas convocaba en 88, ¿no? multitudes en 87, 88. Y a partir de ahí, bueno, cada vez que hay un candidato del PRI o del PAN, quieren ir a los Estados Unidos a ver qué. Aunque van a distintos lugares, ¿no? Obviamente van a distintos lugares. Yo, amigas y amigos, he tenido la oportunidad de hacer 3 giras a los Estados Unidos como parte de un partido político. Primeramente lo hice como en 89, 90, ¿no? Fuimos a Texas con Santiago Oñate, gran amigo mío, que no sé dónde está. Santiago Oñate, un extraordinario jurista y un gran político. Un saludo donde te encuentres, Santiago. Y Rafael Oseguera, que está en Sinaloa. Y nos reunimos con la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, con el líder de la Cámara de los Estados Unidos, de los representantes, que era tejano, demócrata, Jim Wright, y con un grupo de gentes. Después tuve otra gira con Colosio, fuimos a este Consejo de las Américas, estaba una americana que se llamaba Susan Kaufman. Y el think tank ese, ¿no? El centro Nos reunimos con todo, lo mismo que acaba de hacer Xochitl, ¿no? Pero mayor, ¿no? Con empresarios, fuimos a la Casa Blanca, fuimos con una gran cantidad de gente, muy bien. Pero tú y yo fuimos también en 1992 a una gira a California para ver cómo estaban los derechos humanos. Y amigas y amigos, nunca he tenido una reunión tan difícil en mi vida política como la que tuve en Fresno. Sí, con la comunidad mexicoamericana. Sí, porque a eso me refería cuando decía que luego van a distintos lugares. Ese viaje que estás tú relatando y que yo iba ahí asistente con los diputados ustedes y el que había hecho, por ejemplo, el ingeniero Cárdenas, fueron a reunirse con la comunidad mexicoamericana, ¿no? Y hay de distintos. Ahora la candidata de la oposición más bien ha estado yendo a agencias gubernamentales y a algunos lugares como empresarios para decirles, señores, yo les voy a entregar la electricidad y la gasolina. Y no es lo mismo que ir con la comunidad mexicoamericana, que como tú dices, está muy politizada. Ahí ahorita vamos a sacar el video, cómo se le manifiestan en contra a... Que no estaba en el script de ella el ver a la comunidad mexicoamericana en Nueva York, pero pues ahí se enteraron y fueron a darle una visitada. Y dicen, no, pues que son de Morena. Puede ser que sí, muchos sean de Morena, de hecho son, ¿no? Pero también es cierto que son muchos ciudadanos. Vamos al video y seguimos comentando lo de la comunidad mexicoamericana en los migrantes en Estados Unidos. Bueno, pues aquí se ve que son como gritan, pero no es la primera vez. Le ha pasado a Cedillo, le ha pasado a Salinas, ¿no? Y yo recuerdo, estuvo dificilísimo. A la gira que dices que comentaste, ¿no? Eran como 1000 en un salón. Hay que decir, fue una semana en la que se reunieron ustedes. Sí, pero esa fue la más difícil. Sí, claro, fue en Fresno. En Fresno. Y me gritaban y tuvo que intervenir muy fuerte
Eran un grupo de diputados de todos los partidos políticos, ¿no? Pero Jorge Moscoso Chapaneco del PRD tuvo que intervenir y decir, señores, bájenle, ¿no? Estamos aquí para oírlos, pero así no los podemos oír, porque estuvo dificilísimo. Sí. Es que la comunidad en Estados Unidos mexicana es muy dura y están perfectamente ideologizados, enterados. Entonces, que supieron que estuvo Xóchitl, independientemente que a lo mejor les avisó Morena, independientemente de que se movieron, les fue como en feria. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Xóchitl es ir con los ricos a decirles que yo les voy a regresar el petróleo, yo les voy a regresar la electricidad, conmigo sí van a poder platicar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está, le fue tan mal que hubo que fingir que salía por enfrente y mientras la sacaban por atrás. Pero bueno, pues es quien se enfrenta a un grupo que ha sido lastimado y que ha tenido que salirse de su país para buscar mejores condiciones y que ha tenido que sufrir en ese tránsito, pues esos son los resultados. Claro. Pero amigas y amigos, hoy les tenemos preparado el tema de los derechos humanos que la semana pasada dejamos en el tintero. Al final, dejamos, ¿no?, en el tintero, y que es muy importante. Yo les hablaba de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990. Se crea primeramente como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y en 1991 hay una iniciativa para llevarla a la Constitución como un órgano autónomo. Es creo el primer órgano autónomo que va a haber. No miento, ya. Es el Banco de México, ¿no? Ya en esa época el Banco de México también le estaban dando autonomía. Pero hasta después, ¿no? Se da con Cedillo, ¿no? Después de aquel famoso problema. No, el primero yo creo que fue la Comisión Federal Electoral. Ah, claro. Y luego después viene la Comisión Nacional de Derechos, o más o menos por esa misma fecha, 91. Pero el caso es que desde entonces se crea la comisión, ¿no? Cuando yo fui presidente de esa comisión y yo era diputado federal y me tocó discutir y negociar con todos los partidos políticos su aprobación, quiero decirles, amigas y amigos, que todos los partidos desconocían qué era lo que estábamos proponiendo, porque nosotros nos estábamos inspirando en una institución que funciona desde el siglo XIX en Suecia, que se llama Ombudsman, y que significa que el Parlamento nombraba a una persona que creaba una organización para que defendiera los derechos de los gobernados que fueran violados por la administración. Y eso se fue haciendo muy popular. Y en México, Héctor Fix-Amudio y Jorge Carpizo fueron los principales propagandistas de esta institución. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Decía que Fix-Amudio, Héctor, y Jorge Carpizo, siendo académicos, impulsaban desde la academia la creación de nuevas instituciones, entre ellas esta institución. Cuando fue Carpizo rector en la universidad, como bien me recordaste ahorita, creó el Defensor de los Derechos Universitarios y puso ahí al maestro Barrera Graf. Un maestro muy querido y muy respetado. Pero ahí lo interesante de que eso fue un antecedente, ¿no?, aún de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que en la UNAM
Crearon ese lugar y entonces le dieron esas características que después le dieron a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y que no se entendían al principio, y que era un organismo en donde su titular iba a ser una persona con mucho prestigio, encargado de velar por los derechos de los, en este caso de los universitarios, y que no iba a dictar resoluciones vinculatorias, sino recomendaciones. Recomendaciones, efectivamente. Sí. Ese fue el antecedente. Entonces, bueno, en la Cámara cuando llega, pues nadie lo entiende. Nadie entendía de qué estábamos hablando. Como va a pasar después cuando el Consejo de la Judicatura. Después, pero bueno, ese será otro tema. Y yo lo que hice, pues fue convocar a Jorge Carpizo, que tenía mucho prestigio y que todos lo veían muy bien. En ese tiempo sesionábamos en lo que hoy es el Seguro Social Siglo XXI, porque se había quemado la Cámara de Diputados y había un restaurancito ahí, La Vaca Negra, no sé qué se llama. Sí, ahí enfrente. En la esquina. Sí. Y entonces ahí me reuní con los del PAN y Carpizo, con los del PPS y Carpizo, me reuní con todos y Carpizo los convenció. Y ciertamente nos fuimos al debate y cada quien sacó sus temas, porque eso es muy propio de la Cámara cuando es ordenada y democrática. Discutes y te opones, pero votas en los temas de coincidencia. Y lo sacamos por unanimidad. Unanimidad, ¿no? Y así empezó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Carpizo fue su primer presidente y luego vino Jorge Madrazo y luego después vino, ¿cómo se llama? José Luis Soberanes. Luego después vino un visitador de Tijuana, por cierto, que se llamaba Raúl Plasencia, ¿no? Y luego vino Luis Raúl González Pérez, y aquí es donde hay un quiebre, porque todos estos que estaban anteriormente eran gente que conocía cómo funcionaba la comisión. El presidente estaba muy en el principio y quiso como pagarle a Rosario Ibarra de Piedra todo su trabajo y nombró a su hija. Todo el mundo estuvo en contra en la Cámara, solo por la disciplina. No, y además fue complicado su nombramiento, porque los votos ahí hubo alguna cosa muy rara. Muy rara. Un voto, no. Sí, aparentemente nunca pudieron la cantidad de votos. La cantidad de votos, pero como sea salió y nadie dijo nada. Pero la señora no entiende la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad totalmente obtusa y distinta. Ni conocía lo que era la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Era una gente que venía de la izquierda extrema, del trotskismo, y bueno, como sucede con todas estas gentes, ven todo lo institucional y el derecho como algo antidemocrático, y ahora recientemente en su informe que va al Senado dice que pide que desaparezca y se cree en su lugar otra cosa, ¿no? Pero bueno, miren, voy a hacer uso de una licencia que se permite porque al final de cuentas soy el conductor de este programa, y voy a hacerle una llamada a un joven abogado egresado tiene una maestría por la Universidad de Pekín y tiene una maestría por la London School of Economics, que es quizá una de las 4 o 5 mejores universidades del país, pero independientemente de que sus maestrías son sobre evaluación de programas sociales, fue asesor del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Luis Raúl González Pérez, pero independientemente de todo, pues bueno, modestamente es mi hijo. Se llama Amador Alejandro Rodríguez Cuervo, lo tenemos aquí en una llamada para preguntarle cómo funciona en la realidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o cómo funcionaba bajo Luis Raúl González Pérez. Vamos a la llamada. Sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo? Saludos a todos, saludos Alfredo, y saludos a todo tu público que me está diciendo que muchas gracias por esa introducción. Pues es real, ¿o no? Oye, a ver, cuéntanos, entrando al tema, tú fuiste asesor de Luis Raúl González Pérez y viste muchos temas en la comisión. ¿Cómo funciona en la realidad la comisión?
Pues ya como lo han estado platicando de que la CNDH protege los derechos humanos, realmente lo que hace es que investiga la conducta de las autoridades. Perdón, una pregunta, no estás en speaker, ¿verdad? Porque no se oye no, bien. ¿Se escucha bien? Acércate más, por favor, el teléfono. Sí, ¿qué tal? Órale, ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Entonces, ¿cómo funciona en la realidad? La cuestión, cómo funciona en la realidad es que investiga presuntas violaciones a derechos humanos. Una persona tiene algún agravio que viene de la conducta o la omisión de alguna autoridad de carácter federal y puede presentar una queja a la CNDH. Y entonces ahí es cuando gente valora el Yo voy y me quejo de una autoridad municipal y presento una denuncia. ¿Y luego qué sigue ahí? En estricto sentido, no. Si es municipal, ya entonces ahí sería... una autoridad federal. Hablando de eso, pero realmente hablando, y hay otras instancias donde entra, si es un poquito más grave, la violación, la presunta violación y todo, pero una persona va y se puede quejar de diferentes modalidades, presenta una queja y entonces se hace una investigación y se valora si en efecto hay las suficientes pruebas o indicios de que existe una violación a los derechos humanos. Y de ahí entonces se va a una de las visitadurías. Las visitadurías son las áreas especializadas dentro de la CNDH. ¿Qué son las visitadurías? Son las áreas especializadas de derechos humanos y se encargan de admitir, rechazar las quejas y realizar las investigaciones. Okay. Al terminar las investigaciones, tienen los proyectos de recomendación que se someten a la consideración del presidente y el presidente entonces ya decide si las publica o no. ¿Y el Consejo tiene alguna actuación, el Consejo de asesores de derechos? Consultivo, ¿no? ¿Es consultivo? ¿Le presenta la recomendación o es una decisión única del presidente? Es decisión única del presidente. ¿Tú te acuerdas de algún caso así importante que el auditorio deba conocer, que haya tenido repercusiones importantes? Ahí se hace, estamos hablando del procedimiento de recomendación simple. Hay luego recomendaciones de violaciones graves y también hay recomendaciones generales. Cuando se encuentra que hay un tema que es suficientemente importante, entonces el presidente somete al Consejo a que valoren si van a emitir una recomendación general por un tema o un agravio que ya se entiende que es de tal gravedad que la CNDH hace un pronunciamiento dependiendo del tema de que sea. Entonces es entonces cuando entra el Consejo, esta y otras consideraciones también. ¿Recuerdas tú alguna recomendación importante que tenga impacto nacional? Impacto nacional, desde luego. Recuerdo muy bien, una de las primeras que a mí me tocó fue trabajar en el 2018 respecto del tema del socavón. Era de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, porque involucraba a muchas instancias de gobierno y muchas secretarías, y era fue un tema nacional por temas de corrupción. Se había muerto ahí una persona, ¿verdad? Sí, se murió. Murieron 3 en total. Pero fue noticia nacional de 2 personas que cayeron me parece que eran padre e hijo, iban manejando y cayeron dentro del socavón y perdieron la vida. Amador, vamos a hacer una pausa ahorita, aguántanos tantito y ahorita regresamos contigo. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.
Amigas y amigos, regresamos con Amador Alejandro Rodríguez Cuervo, quien es un maestro por la Universidad de Pekín, por la Universidad de London School of Economics en materia de evaluación de programas sociales y como ex asesor del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y nos estaba comentando, Amador, el asunto del socavón. En la Ciudad de México, un día de repente, en una de las principales vialidades de la ciudad, se dio un socavón y ahí se cayeron en el carro un padre y un hijo y se murieron. Y esto generó pues un problema muy grande y nos está comentando que fue una denuncia de violación de derechos humanos y cómo la atendieron. Adelante, Amador. Sí, muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí. Bueno, comentando entonces este tema del socavón, yo creo que es muy importante hablar no solamente de que investiga los actos de alguna autoridad de gobierno, sino también las omisiones. En este caso, ¿qué omisiones estuvieron presentes que incidieron sobre los derechos fundamentales de las personas, en este caso de la vida? Tres personas. Es importante también, yo creo que a veces se malentiende la naturaleza de las recomendaciones. Una herramienta muy útil de la comisión es cómo puede solicitar toda la información y todos los expedientes y todos los contratos de cualquier dependencia federal, y es una obligación que la autoridad responda y entregue. Y esto permite a la CNDH ver todos los expedientes y todos los contratos y tiene acceso a toda la información para realmente entonces analizar profundamente y hacer la valoración adecuada sobre la conducta de una presunta autoridad responsable. Y en este caso era la falta de planeación, la falta de cuidados, lo que ocasionó finalmente, si mal no recuerdo, el socavón, era que había un desagüe en una parte que estaba sobre la construcción de esta carretera, que se tenía que hacer más grande de acuerdo a las proyecciones del proyecto. No se hizo y a consecuencia de mucha lluvia ocasionó socavón y finalmente resultó en la muerte de 2 personas, que salió en las noticias y fue muy sonado el tema en su momento. Y la CNH pudo entrar y pudo ver desde cómo se hizo las licitaciones, cómo se llevó a cabo el proyecto, cómo respondieron las autoridades ante las reclamaciones de las poblaciones que estaban aledañas y de ONGs que estaban también interesadas en asegurar que los proyectos que se estaban llevando a cabo de construcción se hicieran de acuerdo a la ley y que no se hacía. Y entonces esto permite que se pudiera resolver y emitir su recomendación. Pues muy interesante. Alfredo, ¿tienes algún comentario que hacerle? No, nada más quizá preguntarle, Amador, que dentro de todo el proceso, ahorita ya escribiste buena parte de él, ¿qué tan importante es el hecho de que cuando hay un asunto de estos investigándose y cuando se dicta la recomendación o la resolución, qué tan importante es la difusión? Es decir, el que el público esté viendo qué pasa y que de alguna manera esté viendo que está sometiendo a rendición de cuentas a funcionarios públicos. ¿Qué tan importante es lo público de todo este procedimiento? Qué buen tema. Yo, como crítica constructiva, yo vería que eso es un área que le falta muchísimo a la comisión para crecer. Es sumamente importante. Si se están resolviendo temas y no solamente se resuelve, parte de una recomendación también incluye reparación y atenciones hacia las víctimas de los daños hechos. Es parte fundamental y viene muy explícito la manera que se hace en cada recomendación. Si la gente no se entera, pero sigue pensando que de las noticias están pasando muchos agravios, hay mucha injusticia y no se enteran de que sí existe como tal la comisión, y no solo que exista, pero que todos los días está actuando para resolver temas que son muy, muy importantes. Uno de estos, me acuerdo también, era que se daban muchas injusticias
por parte del IMSS, porque es una autoridad federal, pública. Se entiende que entonces cualquier atención en materia de salud, si hay alguna omisión, pues es una vulneración de tu derecho humano, y aparte es de parte del gobierno, y la CNDH puede entonces investigar el tema. Y se daban muchísimos, y se resolvían muchas, y habían muchas recomendaciones dirigidas al IMSS, pero ya no era tan tema, no se publicaba tanto en los medios, porque había muchos. Entonces, los mismos reporteros llegaban a hacer el comentario de que sí lo estamos tratando de meter, pero no es tan sonado porque ya tienes 30, 40 que hiciste este año. Ahorita ya vamos a tratar de ver otros temas. Y se sentía uno a veces frustrado de que estaba trabajando para llegar a esta conclusión, y luego todavía saber que no llegaba a ser tanto internacional. Finalmente todo está en portal de la comisión, y sí se hacen publicaciones de parte de medios periodísticos, pero también ya no se mueve tanto, no es tan visto por lo mismo que ya son muchos, y como que si no es muy sonado, de todos modos entonces no llega a no se conoce nacionalmente. No se conoce. Bien. Amador, te agradecemos mucho tu intervención. Ha quedado muy claro, primero, que no solamente es acciones, sino también omisiones. Segundo, que la comisión tiene autoridad para pedirle documentos, información, contratos a todas las autoridades. Tercero, que no importa que sea tan influyente el funcionario como es el caso del secretario de Obras Públicas, que era íntimo amigo de Peña Nieto, y cuatro, que es bien importante, que no hay difusión, y como no hay difusión, la gente no se entera de todo lo que hace diariamente la comisión. Gracias por tu intervención y muchas felicidades porque es el Día Internacional del Abogado. Gracias. Saludos. Muchas gracias por recibirme. Sí, pues yo creo que ahí, yo creo que parte del problema ahorita de la comisión o de su titular es que no le entiende. No le entiende. Y entonces, como no lo entiende, no sabe que la opinión pública es la forma más fuerte que se puede presionar a un funcionario. La opinión pública es la que presiona. La que presiona, no es ella. No es ella. Es la opinión pública. Y como no le entiende, pues no le avienta la opinión pública, pues no pasa nada. No, acuérdate que nos mandó a nosotros en el gobierno de Bonilla. Sí, una recomendación espantosa. Pero además sobre el agua. Eran como 40 y tantas páginas, y yo nunca vi que esa recomendación se tratara en ningún medio de comunicación. Nada más nos llegó. Pero nos puso a trabajar de una manera. Sí, se la contestamos, pero dijimos que no estábamos de acuerdo. Sí. Porque básicamente quería que le resolviéramos el problema del agua a un grupito que decían que estaban indignados porque se le estaba dando la cervecería. Todo el entramado normativo y las necesidades del propio. Bueno, pero en todo caso hay que defender a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es muy importante, amigos y amigas, para todos. Ya oyeron cómo en temas como el Seguro Social, es decir, no son temas grandotototes, sino en pequeños problemas que los mexicanos tenemos en nuestros derechos. Sí. Y que la comisión interviene y lo resuelve, nada más que no les da la difusión que quizá merecerían. Pero es muy importante, Alfredo, que sepa nuestro auditorio que México tiene una de las legislaciones más importantes en materia de derechos humanos, que en 2011 hubo un cambio radical, y ahí aunque a veces la gente critica y hace muchas cosas, pero la hizo Beltrones, ¿no? La reforma. Una reforma al artículo primero. ¿No? No, eso puso a sudar a muchas autoridades en este país. Es una reforma en materia de derechos humanos, ¿no? Que primeramente establece que todo mexicano gozará, dice. El anterior artículo primero decía, todo mexicano, ¿no? Se le garantiza ciertas, ¿no? Aquí no, tienes derecho a gozar de todos los derechos humanos. No les voy a leer el artículo primero porque es un poco largo, pero sí les quiero decir que hay un artículo que los abogados conocen muy bien y que la gente conoce poco,
que se llama principio pro persona. ¿Qué significa el artículo principio pro persona? Que la persona, tú, yo, cualquiera de nosotros, tiene derecho a que se nos aplique la ley que mejor nos beneficia, no importa la ley. Sí, y en ese caso, esa reforma a la que tú te refieres hizo que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tengan, bueno, eso es lo que dice el texto, ¿no? Tengan la misma jerarquía, o sea, la máxima. Ya la tenían. Pero ahora la misma jerarquía que el texto constitucional, ¿no? Ya la tenían de acuerdo con el artículo 133 de la supremacía constitucional, pero bueno, ahora dice, los derechos humanos de la Constitución y los tratados se aplican para protegerte, pero se aplicará el que sea más benéfico. Aquí quiere decir, si en la Constitución dijera una cosa y en el tratado otra más benéfica, se va a aplicar el tratado. Fíjate que eso es bien pues importante. eso también, sí. Revoluciona el tema de los derechos, el sistema de derechos humanos, ¿no? Derechos humanos en el país. México. Y por eso necesitamos una institución que los tutele. Son muchos derechos humanos. Por ahí hicimos una lista, a ver si la podemos presentar. Es el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la libertad, la seguridad, la integridad física, no ser sometido a tortura. Un poquito más grande, por favor. Derecho a un juicio justo, que eso es bien importante, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con esto más amplio para que ustedes conozcan la gran cantidad de derechos humanos que este país cuenta de acuerdo con nuestro orden jurídico. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bueno, pues estábamos analizando la lista de derechos humanos que nuestra Constitución establece y que todas las personas, no solamente los mexicanos, todos por el hecho de estar en territorio mexicano gozarán de estos derechos humanos. Realmente la lista es muy extensa, ¿no? Es muy extensa. Estábamos diciendo que es el derecho a la vida, derecho a la libertad, a la integridad física, espiritual, a no ser sometido a tortura, no ser sometido a esclavitud, derecho a un juicio justo. Eso es bien importante, y tenemos derecho a saber cuál es la autoridad competente. Por eso es que se otorga luego el derecho de amparo. Tenemos luego el derecho de creencia y de religión y de preferencia sexual, de expresión, de opinión, de asociación, de voto, ¿no? Discutir los asuntos públicos, y luego tenemos el derecho a la seguridad social, a la alimentación, a vestuario y albergue adecuados, el derecho de un nivel de vida digno, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la cantidad de derecho al trabajo, condiciones jurídicas, ¿no? Y luego hay los que se conocen como de tercera generación, que son un poco más complicados, que son el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a agua pura, y, sí, ¿no? Yo siento, volviendo un poquito sobre este mismo tema, siento que las comisiones de derechos humanos se han ido con el tiempo, se han ido burocratizando, en el mal sentido del concepto. En los estados, dices tú. Sí, bueno, y un poco, actualmente un poco la nacional, el sentido de que todas estas listas de derechos sería para que las comisiones estatales, sobre todo, hicieran programas de difusión, ¿no? Claro. De que ante ellos qué se puede hacer para hacer valer y acuérdate que listado aquí en de derechos. California se legisló derechos adicionales a los nacionales. Que no hay, aquí hay un listado, muy adicional en la Constitución de ahí. Pero es como que ahí también falta un poquito. Pero, Alfredo, es que no ponen a la gente adecuada. Pues sí, porque no entienden. No, porque ponen al cuate para que no me, sí, pues, para que no me esté molestando. Ay, pues el hijo de fulanito de tal. Sí, nos ven como posiciones políticas. Políticas, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos deben llegar gentes
con prestigio ante y con autonomía. Exactamente. ¿No? Que esté dispuesto a jugársela frente al Estado. Claro, porque la No mayoría de para los casos van a estar investigando al gobierno, ¿no? No para ofenderlos. No. Porque además, indirectamente, son un auxiliar de la responsabilidad del gobierno de que sus conciudadanos, de los habitantes de su comunidad, tengan una libertad plena en el uso de sus derechos humanos. Pero eso no lo ha entendido pues sí, casi nadie. Casi nadie. En el gobierno, lejos de decir, no, pues nomás aquí vienen a investigarme, hay algún asunto político detrás. No, deberían de abrir con una actitud de decir, bueno, si algo estamos haciendo mal o alguno de los servidores públicos, bueno, ¿qué hay que hacer para sí, pues como el caso, ¿no?, que nos narró Amador Alejandro del Socavón. Exactamente. Pues esa era una alcantarilla que tenía ahí meses, años, y que iba degradando poco a poco el terreno hasta que se cayó. Se produjo una desgracia. Y le generó la muerte a 3 personas. Como hay otros socavones que han pasado aquí en Baja California, en la Sánchez Taboada, en el Rubí y en otras partes, pero que, pues bueno, realmente no se ha investigado. Se ha investigado a los que construyeron, pero no los que han autorizados, porque si otorgas tú un permiso de construcción en cierto lugar y se cae, no es el problema nada más de la autoridad que lo autorizó, perdón, del constructor que lo realizó, sino también de la autoridad que lo permitió. Entonces, Bueno, hablaba también Amador de que los servidores públicos encargados del mantenimiento también estuvieron ahí puestos en el estrado, ¿no? Bueno, eso también es algo que le vendría muy bien, nos ¿no? tenemos que despedir. Vamos a tener entre la semana el aniversario de la Constitución, así que el próximo programa se lo vamos a dedicar a la Constitución mexicana de 17, la vamos a analizar, sus problemas, sus avances. Gracias por estar presente, gracias por sintonizarnos. Felicidades a todos los abogados, porque hoy es el Día Internacional del Abogado, ya son 2, el del 12 de junio que es Día Nacional del Abogado y ahora el internacional. Gracias, amigas y amigos, nos vemos la próxima semana. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.